Hola, Dios te bendiga, Dios te guarde. En el día de hoy quiero darte la bienvenida una vez más a tu canal. En el día de hoy Dios hay una palabra poderosa, una palabra extraordinaria que va a ser de gran ayuda y de gran fortalecimiento para ti y para los tuyos. Tú que pensaste dejarlo todo, continúa, avanza, no temas. Alabanza, Dios te dice que avances, gloria a Dios. Así que ahora, antes de iniciar, recuerda suscribirte, compartir y darle like. Ahora vamos a escuchar a continuación qué nos trae el Señor. Y en esta oportunidad el Señor quiere hablar a su pueblo, en especial venezolano, por causa de este acontecimiento tan fuerte, tan devastador, tan terrible que ha acontecido hace 2 días nada más antes de ayer en la nación venezolana, en donde principalmente 2 terremotos, uno de magnitud 7.1 y el segundo aún más fuerte, de magnitud 7,5, si no me equivoco, al menos hasta el momento, al día de hoy, después de 2 días. Esto es lo que se ha notificado a través de las noticias. Terremotos devastadores en donde hay miles y miles al día de hoy que estoy publicando esta palabra, personas desaparecidas y miles de muertos, bueno, al menos 1000 muertos, pero lo más probable es que en los siguientes días realmente se conozca el número y va a ser muy fuerte el número que se va a compartir a través de los medios de la cantidad de muertos que van a provocar estos movimientos telúricos en esa tierra, lamentablemente. Por mi parte, como persona, obviamente me encuentro muy afligida, muy triste por esto que aconteció y de ver cómo mis hermanos venezolanos están sufriendo en esta manera, totalmente quebrantada, angustiada. Pero aún así el Señor quería hoy hablar a su pueblo a través mío y recordar, en primer lugar, que Él había avisado sobre esto, que Él lo había profetizado, no solamente a través mío, sino a través de muchos profetas. Inclusive lo había hablado por sueños, y hace años que Dios viene llamando al arrepentimiento al pueblo venezolano, especialmente a los que no están convertidos, a los que no conocen a Dios, a los que se amparan en otros dioses, dando oportunidades una y otra vez para que tal vez aquellos que están en idolatría, en adoración a dioses falsos, se arrepientan y vengan a los pies del único Dios. Y bueno, como ustedes han visto, al menos a través de este ministerio, hace 7 años que vengo anunciando este terremoto tan fuerte. Mi ministerio comenzó en el 2016, en el 2018 en realidad. Después de 2 años el Señor ya empezó a hablarme sobre este terremoto, pero las palabras más claras y contundentes que ustedes van a encontrar sobre Venezuela en particular, que es el tema de hoy, y más específicamente sobre estos terremotos devastadores que el Señor anunció, las pueden encontrar a partir del año 2019. Vamos a escuchar rápidamente, les voy a compartir un short en donde se resumen las 3 oportunidades más importantes, en donde he avisado por el Espíritu Santo, y toda la gloria es para Él, de que esto iba a suceder tarde o temprano en esa tierra. Ustedes pueden ir a mi canal y encontrar todas las palabras proféticas que compartí para Venezuela desde aquel año. La más importante es una que les recomiendo volver a escuchar, porque muchas cosas que compartí en aquel año cuando recién comenzaba a hablar de parte del Señor, aún sin tener mucho conocimiento, preparación, pero yendo por fe, muchas de las cosas que hablé en esa primer palabra profética para Venezuela, las vemos cumplirse en estos días, justamente, y hay otras cosas que aún faltan por cumplirse. Por lo tanto, al ver que esas cosas se van concretando para la gloria de Dios, porque Él fue el que las anunció a través mío, tal vez un pueblo pueda volver y escuchar esas palabras y saber lo que sigue a continuación de esto, porque aún están vigentes. Decía, si ustedes van a mi canal, esta profecía de la cual les hablo, hay varias, pero es la primera que entregué, y es para mí la más importante, que no tienen que dejar de escuchar. Se llama Primera Tremenda Profecía sobre Venezuela y Maduro. Les voy a compartir acá en la pantalla y después voy a entregar en vivo la palabra de hoy. Si ustedes van a mi canal, ahí la están viendo en pantalla.
Se llama Primera Tremenda Profecía sobre Venezuela y Maduro, por Noelia Fernández, Argentina, del 15 de febrero del 2019. Y bueno, hace 7 años que está colgada allí en mis redes sociales y es tremendo, como les decía, como muchas de las cosas que dije en aquel momento, muchas que nadie se imaginaba también, se han ido cumpliendo. Y bueno, recomiendo que la escuchen, como dije, para entender por qué está pasando lo que está pasando allí y qué es lo que viene después de esto, y para que vean que Dios aún habla hoy a su pueblo, que Él no está mudo, que Él tiene palabra profética en estos últimos días más que nunca, para aquellos que tienen oídos para escuchar. Y recordando estas palabras que dije en aquel momento, quizás muchos puedan tener esperanza, porque hay un propósito para todo lo que está pasando. Pero bueno, hoy no vamos a revisar esta palabra, solamente les estoy aconsejando que ustedes vayan a mi canal, que ustedes la busquen, la escuchen y presten atención en todo lo que dije ahí, porque sigue estando vigente para este tiempo más que nunca, porque después de 7 años es el cumplimiento más importante que se está dando para Venezuela sobre lo dicho. Lo que sí les voy a compartir es este short que publicamos ayer, si no me equivoco, en donde se resumen las 3 oportunidades principales en donde advertí sobre este terremoto. Al menos uno dije que venía para Venezuela en algún momento y que iba a ser muy fuerte. Lo vamos a escuchar. Son 2 o 3 minutitos nada más para recordar las palabras y testificar de que el Señor anuncia el porvenir, para que muchos se vuelvan de sus dioses, como dije, y entiendan que hay un solo Dios. Otros se preparen para resistir a lo que Dios anuncia y alaben a Dios también cuando vean estas cosas cumplirse, ¿no? Así que bueno, voy a compartir esto, por favor, díganme en el chat si escuchan bien cuando yo ponga play acá en el audio. Entonces, ahora va a comenzar en unos segunditos el audio de la primer palabra profética sobre estos grandes terremotos, que es del 15 de febrero del 2019. Y dice así: veía confabulaciones, complot, planes de guerra, de invasión y de saqueo de esta nación venezolana. Veía también terremotos. Ustedes saben, los que escuchan las profecías de mi canal, que ya he profetizado un terremoto para la nación de Venezuela, y el Señor como que me confirmaba que además de todas las otras cosas que están por acontecer en el país y que están aconteciendo, además de eso el Señor me mostraba un fuerte terremoto que venía, al menos uno, a la nación de Venezuela. Después el Señor me mostraba la ciudad de Caracas y me mostraba cómo corría la sangre en Caracas, y veía cómo las madres lloraban a sus niños por sus hijos, y veía mucha sangre correr lamentablemente en esta ciudad. Y me recordaba al Señor el versículo donde Raquel llora a sus hijos, y esta palabra me compungía muchísimo, pero confiamos en que el Señor sabe lo que hace y que su mano está en todas las cosas. Todo lo que está pasando, ustedes tienen que entender que va a desencadenar en la libertad de Venezuela. El pueblo finalmente va a ver la luz cuando termine de pasar por este túnel que aún no se termina. Muy bien, ahora vamos a escuchar la segunda oportunidad en otra palabra profética que compartí el 9 de mayo del 2019, la segunda vez que profeticé para Venezuela. Hay otros puntos acá también que son distintos a esa primer palabra que les compartí recién, pero Dios volvió a insistir sobre estos terremotos y la vamos a escuchar ahora. Hijitos míos, dice el Señor, en esta hora los bendigo. Tómense fuerte de mis manos, dice el Señor Jesús, para poder resistir el sacudón que voy a traer sobre Venezuela. Porque no solo va a ser un sacudón político, dice el Señor, sino también territorial. Y voy a hacer temblar la tierra en Venezuela, me repite el Señor, como ya lo dije antes. Y este sacudón va a hacer que la tierra en Venezuela cambie, que los accidentes geográficos de Venezuela cambien. ¿Saben por qué? Porque si hay cambio espiritual, se manifiesta en un cambio en lo material, y Venezuela ya no va a ser la misma después de lo que estoy haciendo, porque estoy desatando nudos, dice el Señor. Muy bien, y por último, una más reciente, en el 10 de enero de este mismo año, en donde luego de que Estados Unidos quite a Maduro
del trono de Venezuela, el Señor habló a su pueblo para hacerle saber lo que venía después de eso, anunciando distintas cosas y un proceso que aún faltaba por cumplirse y aún falta por cumplirse. Y entre esas cosas nuevamente recordé al pueblo venezolano sobre este terremoto que Dios venía advirtiendo, y el Espíritu Santo me inspiró para recordarles que se preparen para ese evento, que estén clamando, que estén orando, que estén intercediendo, que estén ayunando, para que cuando esto acontezca, al menos su pueblo ya esté advertido de que iba a acontecer y no esté en incertidumbre o en oscuridad. Esta palabra también la pueden encontrar ahí en mi canal con esta portada que se ve ahí, Venezuela, esto aún no ha terminado, y también les recomiendo que la vuelvan a escuchar porque es de ahora, es de hace unos meses, hace 5 o 6 meses nada más que di esta palabra y está vigente, y esto es por lo que Venezuela está pasando ahora y el proceso que le falta hasta realmente que sus cadenas se rompan, ¿no? Vamos a escuchar, es muy cortito, pero acá se vuelve a repetir lo del terremoto. Aún falta también que se cumpla ese terremoto tan fuerte que también está profetizado a través de estos ministerios, y he escuchado también que a través de otros profetas, porque Dios habla en muchas maneras y profetizamos en parte. Muy bien, como dije, todo esto lo pueden encontrar en mis redes sociales. Muchos de ustedes han sido testigos de estas cosas y glorificamos al Señor porque lo que Él habla se cumple, a menos que sea una profecía incondicional. Así que esto lo estoy haciendo no para vanagloriarme a mí misma, sino para que la gente entienda que hay un Dios que es todopoderoso y que anuncia lo por venir y no quiere que nadie se pierda. Y tal vez a través de esos anuncios que hacen sus atalayas y sus profetas, muchos se vuelvan a Él y Él pueda tener misericordia antes de que esos juicios se cumplan. Así que todas las glorias para el Señor por este cumplimiento. Tristemente, hubiéramos preferido que no sea así, pero aún falta que Venezuela sea quebrantada para que muchos entiendan que ningún otro Dios puede salvar a un alma si no es el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y hoy, orando el Espíritu Santo, pienso que me daba este pasaje que dice así, Jeremías 31:28, y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, para trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar, para trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Y esa es la palabra del Señor que quiere traer en este viernes 26 de junio del 2026, después de que la daga del Señor se clave sobre esa tierra. El Señor dice a su pueblo, resistan, hijitos. Mientras sus ojos les duelen de llorar, abrácense a mí, a la única columna inamovible que no se quiebra, que no se rompe, que no se desestabiliza, mientras todo alrededor cae. Amados míos, muchos se refugiaban en dioses falsos, mientras la tierra temblaba y clamaban a sus baales, pero no pudieron salvarlos.
Pero ustedes, los que son míos, háblenles de mí, dice el Señor, a aquellos que viendo que sus dioses no respondieron, hay una oportunidad de salvación. Amados míos, dice el Señor, tengan esperanza porque tengo un propósito para Venezuela. Y aunque ahora sus ojos vean destrucción, llanto, angustia, pérdida, desolación, hay un reverdecer que viene a esta nación. No la dejaré no la dejaré desamparada para siempre, porque Venezuela es mía, dice Dios. Y lo que estoy haciendo, dice el Señor, es para limpiarla. Después del juicio viene la restauración, dice el Señor. Después del golpe viene la sanación. Hijitos, resistan, dice el Señor, a sus hijos en Venezuela o afuera de Venezuela que están sufriendo como si sus pies estuvieran pisando esa tierra. A aquellos que han perdido familiares, amigos cercanos, inclusive mascotas, terrenos o propiedades. El Señor les dice, amados míos, todo tiene una razón de ser. Resistan y abrácense de mí, dice el Señor nuevamente. Recuerden que yo estoy con ustedes y no pongan sus ojos en lo terrenal, sino en lo espiritual. Porque yo Noelia, estoy viendo que algunos de ustedes se están preguntando, ¿por qué, Señor? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué, Señor, vino la calamidad sobre nosotros? Pero el Señor responde a su pueblo hoy: toda alma me pertenece. Toda alma es mía, dice Dios. Y no de ustedes. Yo sé lo que hago, amados míos. Yo tengo una balanza justa y soy el único que da el pago exacto a cada alma, dice el Señor. Yo soy el que da la vida y yo soy el que la quita. Esto es una prueba de fe para muchos de ustedes, que alguna vez me dijeron, dice el Señor, que seguirían amándome, no importa lo que pase, independientemente de lo que venga. Yo soy el que soy, dice el Señor. Vengan a mí y derramen sus lágrimas ante mí, dice el Señor, para que los consuele. Estoy en todas las cosas, dice el Señor. Yo sé lo que hago. Estoy pasando escoba sobre mi pueblo venezolano para llenarlos de fe, dice el Señor, a través de estos acontecimientos catastróficos, a través de los cuales no es posible mantenerse en pie, corriendo la carrera de la fe, si verdaderamente no se aferran a mí. Amados míos, dice el Señor,
No he terminado aún con Venezuela. Aún la estoy procesando. Aún la estoy limpiando porque la amo, dice el Señor. Porque al hijo que amo lo disciplino. La vara no es en vano, dice Dios. Vuelvan a confiar en mí. Todos ustedes, los que han perdido la fe por causa de este evento, yo sé cuánto les duele, dice Dios. Yo sé que sus corazones están partidos al medio. Yo veo, dice el Señor, y escucho sus palabras. Veo lo que sufren y escucho sus palabras. Y estoy anotando sus oraciones en mis libros, dice el Señor. Y estoy recibiendo la intercesión de mi pueblo venezolano como incienso que mis ángeles juntan en las copas celestiales. Amados míos, hay un propósito para todo, dice Dios. No mengüen en la fe. Resistan y manténganse de pie sabiendo que yo soy el que soy. Sabiendo que tengo a Venezuela en mi mano y no la voy a soltar hasta que no haya terminado de disciplinarla, para que limpiando su tierra, dice Dios, luego la restaure. Amados míos, no se concentren en lo que hoy ven sus ojos, les dice el Señor. A los que habitan allí en este momento tan doloroso y trágico. Vean, dice el Señor, a esa nueva Venezuela que va a nacer como si ya se hubiera concretado. Hablen de esa nueva Venezuela renovada y purificada, dice Dios, aunque aún no la vean. Es muy difícil creer cuando todo está negro, cuando todo es opaco, cuando todo está oscuro, tenebroso y trágico. Lo sé, dice Jesús. Es muy difícil creer y tener esperanza cuando la muerte abunda alrededor, cuando la sangre corre por las calles y los edificios derrumbados, dice Jesús. Pero yo estoy ahí, amados míos, y me estoy revelando, dice Jesús, a muchos entre los escombros. Yo soy el que soy, dice Jesús. Yo soy el Salvador. Y aunque a ustedes les cueste creerlo, dice Jesús, mientras muchas personas aún están apretadas entre esos escombros, me paseo revelándome a muchos de ellos que me están viendo por primera vez o me están escuchando, dice el Señor, por primera vez, para que tal vez se arrepientan en el lecho de su muerte en esos últimos momentos y se entreguen a mis brazos, para que tal vez sus cuerpos mueran, dice el Señor, pero sus almas vivan en mí para siempre en la eternidad. Amados míos, no se olviden de que yo soy el que soy, dice Jesús, y que aún en medio de esta calamidad me estoy glorificando. No he, dice el Señor, abandonado a mi pueblo. No le crean al enemigo que aprovecha para mentirles, para confundirlos, para provocarlos, para que se alejen de mí. Amados, resistan a la prueba de la fe, dice el Señor, que están atravesando. Recuerden, dice el Señor, las palabras
en el libro de los Hechos de los discípulos que tuvieron que pasar por tantas pruebas, persecución, hambre, frío, calamidades, aún hasta la muerte, dice Dios. Resistan en la fe, más preciosa que el oro, dice el Señor, porque estoy con ustedes. Estoy con ustedes, hijitos. Estoy aquí. Estoy ahí. Estoy allá. Estoy afuera y estoy adentro, dice Jesús. No los he abandonado, amados míos. Abrácense de mí, de su único Salvador y Señor, que no abandona a los suyos en medio de los juicios que son desparramados sobre las naciones rebeldes. Estoy escuchando, dice el Señor, la intercesión de mi pueblo. Estoy escuchando el clamor desde sus entrañas. Mis oídos no están cerrados para escuchar los gritos de clamor de muchos de mis hijos, de mi pueblo venezolano. Y esto va a hacer, dice el Señor, que muchos vuelvan a la fe. Ustedes tienen que entender que en el medio de los juicios que son desparramados sobre la tierra hay una misericordia. Dice el Señor que estoy teniendo con muchos. Es una nueva oportunidad, dice el Señor, que estoy dando. Mientras esto tan terrible acontece, me estoy glorificando. Y mi nombre está siendo proclamado por todos los aires y los rincones venezolanos. Y muchos, decía el Señor, van a volver a la fe por causa de este evento. Y muchos van a acordarse de que un día caminaron conmigo. Y muchos van a entender que sus dioses no pudieron salvar a sus seres queridos que no querían aceptarme, que no quisieron aceptarme. Yo veo al Señor que golpeó con su puño cerrado a Venezuela. Yo veo la sangre que corre en esta nación en estos días tremendos de aflicción y de dolor. Indescriptible, que solamente lo pueden entender los que están ahí ahora, pasando por eso. Pero el Señor dice, yo dije que venía fuego de purificación. Yo advertí y llamé y no me quisieron escuchar. Yo golpeaba la puerta y no me la abrían. Yo sonaba, dice el Señor, la trompeta y se tapaban los oídos para no escuchar. Yo avisé, dice el Señor, que se venía lo peor. Y aún así me daban vuelta a la espalda. Soy un Dios justo, dice Dios. Y mucho pueblo que no era de Dios en Venezuela llenó la copa, llenó el colmo del pecado, hasta que ese mismo pecado se vino contra ellos. Amados míos, dice el Señor, yo voy a restaurar a esta nación. Mis ojos están mirando fijo a Venezuela. La estoy humillando, dice Dios, ante el resto del mundo.
para después, cuando reconozca su pecado, levantarla. Amados míos, dice el Señor, esa nación había sido entregada a Satanás por sus cabezas que las gobernaban. Y había una justicia que debía llevarse a cabo. Pero luego de la oscuridad viene la luz. Luego de pasar por este túnel oscuro, saldrá el sol. Resistan, dice el Señor, y aférrense a mí. Estoy con ustedes. Sigan clamando, sigan ayudando, salgan a las calles, compartan lo que tienen. Lo poco que les quede, dice el Señor. Muéstrenme a mí en el ejemplo de ustedes, porque quiero que mi iglesia en Venezuela sea activa, que haga y no solamente que diga, que abrace, que acompañe, que reciba a los que se quedaron en la calle, en su propia casa. Esta es una oportunidad, dice el Señor, donde los peces tienen más hambre que nunca. No se queden callados. Compártanles las noticias del reino, las buenas nuevas de esperanzas. Háblenles de mí. No tengan miedo, abran sus bocas grandes. Porque este terremoto vino para cosechar almas. Este terremoto vino para sacudir y derribar lo que no tenía que estar. Pero también para plantar y edificar lo que viene de mi reino. Ustedes son parte de esos obreros durante estos días que quiero usar, dice el Señor, para revelarme a muchos. No cierren sus bocas, no se sienten en la tristeza y en el dolor, sino que hablen y hablen y hablen, dice el Señor, sobre quién soy yo. Sean ejemplo de fe, mientras muchos no tienen más esperanza después de perderlo todo y a todos. Sean diferentes, dice el Señor, y muéstrenle el camino a los que ya no saben a dónde están parados. Hijitos, aún estoy sacudiendo a Latinoamérica, dice el Señor, porque tengo grandes planes para ella. Aún viene más horror y calamidad. Hablen y proclamen, dice el Señor, lo que viene. Escuchen o dejen de escuchar. Sean ustedes también atalayas de mi reino. Compartan los sueños que les estoy dando, dice el Señor. No sean egoístas, porque Dios me está mostrando que algunos de ustedes soñaron con estos terremotos y no se animaron a hablar esos sueños cuando Dios les había indicado que los hablen. Dios dice, no vuelvan a cometer el mismo error. Cuando sientan que soy yo el que los está llamando a compartir esas revelaciones que vienen de mi reino.
Sean valientes, dice Dios, y atalayen, que aún viene más. Porque esto no está terminado. Esto no es todo, dice Dios. Aún viene más caos, más destrucción, más hambre, más rebelión. Ni aún con esto van a reaccionar, dice el Señor, en Venezuela. Aquellos que me dicen que no una y otra vez. Ni aún viendo, dice el Señor, las plagas que envío contra ellos, van a dejar de endurecer sus corazones. Esto es parte de mi proceso. Juicio para los que no quieren arrepentirse. Y purificación para mi pueblo venezolano. Hoy los fortalezco, dice el Señor. Hoy imparto nuevas fuerzas a través de esta palabra profética. Hoy los revisto de poder para salir a las calles y sanar a los enfermos, a los heridos, a los dañados. Hoy imparto denuedo en sus bocas lenguas de fuego, dice Dios, para evangelizar y romper la roca de esos corazones endurecidos por el pecado. Hoy los envío, dice Dios, para ser voceros del reino de los cielos. Los amo, dice el Señor, no los he abandonado y no los voy a abandonar. Porque yo no desprecio un corazón contrito y humillado, que me busca, que se arrepiente y que viene a mí de rodillas clamando, intercediendo y ayunando, dice el Señor, por lo que a mí me importa. Amén. Gracias, Señor. Santo eres, Dios mío. Yo, Noelia, estoy viendo gente haciendo rituales en Venezuela, hechizos, levantando sus ojos al cielo, hablándole a los elementos creados, clamando al sol, a la luna, a las estrellas, invocando la lluvia, llamando a nombres blasfemos, provocando a potestades poderosas del infierno para que vengan a actuar sobre Venezuela. El Señor ha visto desde su trono tanto y tanto pecado de hechicería, de ocultismo, de brujería, de rebelión. Colmando estos pecados, como dije, el vaso de la maldad. Ellos han maldecido esta tierra. Ellos
han consagrado esa tierra al enemigo, poniendo su esperanza en estos rituales, en estas estatuas, en estos dioses que no son verdaderos dioses, en estos espíritus malditos, trayendo destrucción, hambre, desolación, calamidad contra sus propias cabezas. Pero sobre su iglesia hay un dosel. Pero sobre su pueblo para su pueblo hay un Gosén. Tinieblas sobre Venezuela, pero luz sobre los que resplandecen en su nombre. El Señor dice: a aquellos que se mantuvieron puros, rectos y limpios durante todos estos años de juicio sobre Venezuela, que no se perviertan, que no se dobleguen, que no se vendan, que sean como columnas firmes, de las cuales otros a su vez puedan abrazarse. Amén. Tengan esperanza, dice el Señor, porque yo, Noelia, estoy sabiendo que viene más. Esto no ha acabado, no ha terminado. Viene más. Vienen más eventos, porque la tierra venezolana sufre. Vienen más catástrofes. Porque el juicio aún no ha terminado de derramarse sobre esa tierra. Pero también Dios dice a sus hijos: ustedes piensan que ya no pueden más. Ustedes piensan que no van a poder resistir nada más. Pero no van a ser ustedes, dice el Señor, sino el poder de mi fuerza en ustedes, el que los ayude a mantenerse en pie, porque los estoy preparando para los últimos tiempos. Y cuando todo esto pase, dice el Señor, mi pueblo en Venezuela va a ser uno de los pueblos más fuertes y ejemplares en mí. Y muchos van a aprender de ustedes. Una vez más el Señor dice: resistan, hijitos míos. Yo los sostengo. Venezuela va a ser luz a las naciones, pero no sin antes tocar fondo. Amén y amén. Gracias, Señor. Alabado sea, Señor, bendito Dios. Padre todopoderoso, bueno, misericordioso. El Señor me muestra que algunos de ustedes han perdido gente en estos terremotos terribles. Y el Señor me hace saber que Él los va a sanar, que Él los va a ayudar a pasar por este duelo. Solamente que suelten en su corazón a esas personas que han perdido, porque todas las almas son de Dios. Que entreguen simbólicamente en sus corazones
a todas esas personas que se han ido, entendiendo que Dios es juez sobre toda la tierra, que todo lo que Él hace tiene un propósito, para bien y no para mal, para aquellos que lo aman. Entendiendo que Él es soberano y que no hay nada que suceda si no es por su decisión. El Señor dice que batallen en su mente contra el enemigo que los está atacando terriblemente en este tiempo, en estos días, a través de este proceso por el que están pasando. El Señor dice que lean los salmos especialmente y los proclamen cuando el diablo venga a tratar de robarles la esperanza. Dios dice que muchos tienen que ayunar para que mientras su carne se debilita, sus espíritus se mantengan fuertes y firmes en la fe del Señor. Dios dice que los que tengan algo que lo compartan con los necesitados, que evangelicen y que velen en la madrugada, porque el Espíritu Santo les va a indicar lo que deberán hacer o dejar de hacer, a dónde ir o dejar de ir, cómo manejarse y cómo estar bajo resguardo mientras pasa el turbión. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Santo de Israel. El Espíritu me hace entender que este no es el terremoto que profeticé para Colombia justamente antes de ayer, cuando sucedieron los dos más fuertes terremotos en Venezuela. Justo habíamos publicado un short de una palabra sobre un terremoto que viene a Colombia. Y aunque tengo entendido que Colombia se movió un poco por causa de este terremoto con epicentro en Venezuela, muchos de ustedes se confundieron porque vieron justamente ese aviso de terremoto para Colombia, ese aviso profético, y pensaron que me había equivocado y que el terremoto que había profetizado no era para Colombia, sino para Venezuela. Pero no es así como lo entendieron. El Señor ya había profetizado estos terremotos para Venezuela, como dije, pero ahora está anunciando un terremoto para Colombia, que es aparte de estos sucesos que estamos viendo en estos días. Por lo tanto, los colombianos también tienen que prepararse, también tienen que orar, interceder, estar atentos a sus sueños, a las revelaciones de parte de Dios y a las instrucciones e indicaciones que reciban particularmente para cada uno, porque también viene esta forma de proceso para Colombia a través de este movimiento telúrico en el futuro. Amén. Gracias, Señor. Pero no le den lugar al miedo, dice Dios. No le den lugar al miedo, batallen al miedo con la espada de la palabra. Y estén atentos al Espíritu Santo para saber cuál es el rol de cada uno de ustedes mientras estos procesos se dan en toda la tierra, en todo el mundo, de maneras distintas. ¿Sí? Ahora sí, Señor, bendecimos a esta tierra, Padre. Bendecimos a Venezuela, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hay muchas mujeres en Venezuela que están llenas de fe. El Señor las ha dotado con mucha fe y el Señor les dice a ustedes que me están escuchando que alienten a los caídos en la fe, que compartan
e impartan esa fe que ustedes han recibido, mujeres venezolanas, a otros que hoy están flaqueando en la fe y que no están tan fuertes como ustedes. El Señor quiere usarlas. Manden ese mensajito que tienen en su corazón. Vayan a tocar esa puerta. Hagan y cumplan esas ideas que están recibiendo, que vienen del Espíritu Santo, porque Dios las quiere usar. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor. Tuya es la honra, Señor, y la gloria, y en ti confiamos, Señor, por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Bueno, el Espíritu me traía otra imagen, veo unas piernas temblando, de la rodilla para abajo, son piernas que tiemblan, que están por desmayarse. Y el Señor imparte fe sobre esas piernas temblando. El Señor imparte fuerza para mantenerse en pie. Y más que nada, Dios les dice a todos ustedes que no se olviden de que Él está en todas las cosas, de que Él está haciendo en el medio de todo esto. No está quieto, su espíritu se está moviendo alrededor de todos los lugares afectados y en todo el país de Venezuela por esta situación. Dios no está quieto mientras esto tiene que darse. Y aunque ustedes no lo sepan y no vean lo que Él está haciendo, dice el Señor. Él se está moviendo. Y sus ángeles están ministrando a muchos en medio de este dolor. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra de consuelo. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Seguimos intercediendo, seguimos orando. Tantas cosas están sucediendo en todo el mundo, pero más nuestro corazón se inclina para este lado, ¿verdad? Para todo lo que es Latinoamérica. Dios está hablando mucho en estos últimos tiempos, porque hay un proceso que Él está haciendo en este lado de la tierra. Y tengan esperanza, el Señor tiene un plan profético para las naciones que están siendo sacudidas de este lado del mundo. No decaigan, avancen y por sobre todas las cosas sigan y permanezcan amando a Dios y ayudando al prójimo mientras todo esto tiene que darse. Amén. Gracias a Dios. Bueno, los saludamos desde Argentina y acá vamos a estar a medida que el Señor me vaya dando palabra, compartiendo lo que el Señor va trayendo